Muy buenos días, sí es hoy 27 de mayo, estamos en Noticias con Café, Buen Vecino Café aquí en la Avenida Agosto. Lleguen desde ya porque aunque no haya trabajo, siempre hay que tomar café y escuchar noticias y sobre todo escuchar el análisis de lo que ha pasado en el país en el fin de semana desde el periodismo. Estamos hoy en una transmisión más tranquila porque la gente está libre y los muchachos están también más tranquilos, aunque tienen una musiquita bien peposa, así que vamos para adelante. Hoy, ¿qué nos dispone el día de hoy en noticias? Bueno, yo quiero empezar con una noticia que rompió el sábado, o realmente el viernes por la tarde, que habla de lo que ha pasado con gente que trabajó en el gobierno de Luis Fortuño y ahora reaparecen como asesores del gobierno, sobre todo con relación a un evento que hubo en el 2012 que fue bien interesante, que se trajo públicamente cuando el ex secretario de Hacienda Jesús Méndez en aquel momento tenía, le autorizó un reintegro de 229 millones al entonces Doral Bank. Se fue del Departamento de Hacienda directo para Doral Bank. En aquel momento surgió toda una discusión relacionada con el asunto y se planteó que era un problema ético, obviamente, de el entonces secretario. ¿Qué pasó? Nada. Ayer nos enteramos que la directora de ética gubernamental que tuvo esa investigación desde el 2014, los hechos fueron en el 2012, no es hasta el 2014 que Zulma Rosario, la licenciada Zulma Rosario, asume la jurisdicción y está investigando por ética a Jesús Méndez, decidió que no hay ningún conflicto, porque él no violó ninguna ley de ética, porque aunque se fue para Doral, a quien mismo le autorizó 229 millones en reintegro, no recibió nada a cambio. O sea que Zulma Rosario, donde único ve conflicto es cuando hay un quid pro quo. Cuando alguien coge dinero de la persona o de la entidad, en este caso la institución bancaria, por la que como secretario autorizó 229 millones en reintegro. Mire, hay gente en este país que todavía no ha recibido el reintegro. No solamente de este año, que todavía tiene conflictos con viejas planillas. Y en el caso de este exfuncionario no hay nada. Pero es peor. ¿Por qué es peor? Porque en este momento en que estamos hablando de Jesús Méndez como ese personaje que no se le encontró ningún conflicto ético para estar en Doral cuando salía de allá hace unos meses y le había autorizado el reintegro de 229 millones. Pues en este momento es el que está como administrador, como socio administrador de una corporación que se llama Bullhouse, que nada más y nada menos que atiende los planes fiscales de la Universidad de Puerto Rico, está a cargo de todo lo que tiene que ver con la eliminación de la colegiación por parte del caucus del Tribunal Supremo, del caucus del PNP en el Tribunal Supremo. Está a cargo también, estoy repasando la nota, está a cargo también de otras reformas estructurales en agencias y entidades públicas. 229 millones a Doral. Se fue para Doral, pero no pasó nada. Y ahora lo tenemos otra vez, sentado asesorando al gobierno. ¿Cuántos contratos tiene Bullhouse? Vamos a buscar inmediatamente en la oficina del Contralor. Este ejercicio es interesante que lo hagamos estando yo hablando con ustedes, porque muchas de las cosas que pasa con él, los contratos de la oficina del Contralor, es que de buenas a primeras no aparecen. Es como si fuera un misterio. Vamos a ver si este aparece. Se supone que el secretario el exsecretario Jesús Méndez por lo menos esté hasta el 30 de junio. Le voy a poner 2018, vamos a ver cuántos han contenido en un solo año. Estas son las cosas que pasan, que nosotros hemos hablado en otras ocasiones,
que ponen a la gente a ser, ¿cómo diría?, escépticos con relación a lo que el gobierno hace. Hoy el gobernador Ricardo Rosselló dice que va a instituir unos centros de talento de conocimiento. ¿Con qué se escribirá eso? ¿Conocimiento para quién? ¿Quién va a desarrollar ese talento? Porque yo creo que el gobierno de Puerto Rico tiene un serio problema de conocimientos y talento. Así que si es para eso, me parece perfecto. Este fue Jesús Méndez. Pero vamos a otras noticias que tienen que ver con el Poder Judicial. Ya sabemos dónde está el Ejecutivo, contratando corporaciones que tienen a su vez a personajes de la administración de Luis Fortuño, que tienen o fueron señalados por conflictos éticos, pero Ética Gubernamental dice que no hay ningún conflicto. Lourdes, qué bueno que estás por ahí, siempre Lourdes no falla. No importa que sea feriado, Lourdes está ahí. Tenemos que hablar de Rincón, Lourdes, tenemos que ver qué ha pasado en Rincón, que sé que han estado muy activos y es una de las cosas que creo que es positiva de todo lo que ha pasado y de toda la fuerza que quiere poner los contratistas privados para desarrollar hoteles. Veo una comunidad de Rincón bien unida detrás de todo lo que sea cuestionar y fiscalizar. Así que esa es bien buena. Eneida Soto también está por ahí. Eneida Soto para mí es la primera vez que te veo por aquí. Así que qué bueno, qué bueno. Bueno, otras notas en el rango judicial. Ustedes saben que hay una organización que se llama Cambio, que fue fundada por la ex secretaria de la Gobernación de Alejandro García Padilla, subsecretaria de la Gobernación de la gobernadora Sila María Calderón, Ingrid Vila. Y es que Cambio y el Instituto de Economía y Análisis Financiero en Energía le solicitaron al Tribunal de San Juan que obligara a la Autoridad de Energía Eléctrica ordenara a entregarles toda la documentación relacionada con la privatización de esa corporación pública. El gobierno fue al tribunal, pero aparentemente después que le vieron al CAN, se dieron cuenta y acordaron a que sí, a que va a haber una entrega de documentos y se cree que hay por lo menos 18 documentos relacionados. El juez Anthony Cuevas Ramos acogió el acuerdo y la ingeniera Vida Biaggi dijo, el acuerdo es un paso muy positivo, ahora hay que ver cuáles son los documentos que entregan. ¿Por qué la ingeniera dice eso? Porque mire, ese es uno de los grandes problemas cuando usted solicita documentos. Siempre cuando se va a ciegas, cuando se le dice a las autoridades, por ejemplo, y queremos todo lo relacionado con eso, lo que puede hacer el Estado en este momento, y se hace en múltiples casos judiciales, es que entregan esta paila de documentos. Quizás el 90% no tiene que ver y el 10% que tiene que ver usted nunca lo ve. Ese es uno de los problemas. Si Cambio con Judith Berkan y Mary Jo Méndez como abogada pidieron específicamente los documentos, no se desprenden por lo menos de la opinión de la orden del juez. Pero es bien importante que estemos pendientes porque lo que puede estar pasando es que la Autoridad de Energía Eléctrica burle el proceso para dilatar entonces lo que en efecto sería un buen reconocimiento, un buen análisis de los documentos habidos en ese acuerdo de privatización, y cuando ya los tengamos de la mano, que ya hayan sido analizados y se tenga algún reclamo sobre el asunto, sea tarde porque ya se concretó la privatización de la autoridad. No se olviden que se los dije hoy. Es muy probable que eso sea lo que pase, porque yo no estoy tan segura que por aquí haya tan buena intención de descubrirle de buenas a primeras al país lo que van a hacer con la Autoridad de Energía Eléctrica. Recordemos que ahí está el acuerdo con los bonistas y la Junta de Control Fiscal, que supone un aumento en la tarifa a principios de julio. Así que vamos a estar bien pendientes de lo que pasa con relación a eso. Ya les hablé del conflicto del secretario de Jesús Méndez, del exsecretario de Jesús Méndez. Vamos a hablar ahora de lo que en efecto quería compartir con ustedes como un análisis puntual sobre una resolución que se radicó por parte de la senadora Naida Venegas Brown
el pasado sábado. Esta es la transparencia de la legislatura de Puerto Rico. Recuerden que estamos en Buen Vecino Café hablando de la transparencia de Naida Venegas Brown y su gente. Mire, el pasado sábado se radicó una resolución en el Senado que nada más y nada menos tiene que ver con una medida que propone establecer de junio del 2019, la semana que viene, a mayo del 2020, a solo una semana de la celebración de las primarias de ley en junio del 2020, lo que la senadora Naida Venegas Brown denomina como el año de la unidad familiar, la paz y la reflexión. Le están diciendo al pueblo de Puerto Rico que durante ese año van a celebrar esa unidad, ese año de unidad familiar, la paz y la reflexión. Y yo sostengo, y ese es mi análisis, que esta es la plataforma para incidir constantemente que la religión, que los fundamentalistas religiosos, porque no es la religión solamente, son los fundamentalistas religiosos que ejercen todo aquello que es discriminatorio contra las comunidades de diversidad sexual, que quieren tener la capacidad para producir terapias de conversión o reparativa, que son los que plantean que las mujeres son propiedad de los esposos e impiden y le ponen el pie a las nuevas tendencias y a las cartas circulares sobre las perspectivas de género, que lo que quieren es atender el asunto de inequidad que redunda en la violencia contra las mujeres. Esta es la plataforma perfecta para que esta gente incidan desde la legislatura de Puerto Rico en todo lo que ocurre como políticas públicas en Puerto Rico. Y yo lo sostengo porque no es casualidad que esa pieza que se radicó el 21 de febrero, pero que la vieron el sábado como ladrones en la noche, establezca esta plataforma, porque lo que dice la resolución es que todo va a ser para la discusión entre legislativo y ejecutivo y los sectores que trabajan y representan los intereses de las familias en Puerto Rico, de legislación que promueva paz social y para todos otros fines relacionados. ¿Cuáles ustedes creen que son esas organizaciones? ¿Cabe el Comité para la Equidad? ¿Ustedes creen que son las organizaciones como Amnistía Internacional, que tienen un proyecto puntual y específico con relación a la violencia de género y a los sectores de la diversidad como la comunidad LGBTI? ¿Ustedes creen que van a llamar al movimiento amplio de mujeres? No, esto es para los frapes de la vida, para las organizaciones de base de fe, para los Carlos Pérez en la Iglesia Católica, los sacerdotes que son vocales en contra de los proyectos sobre el aborto, etcétera, etcétera. Eso es lo que busca esta plataforma desde la legislatura de Puerto Rico. Fíjense que no es una organización no gubernamental, es una es una pastora de una iglesia, como yo le llamo las Cristo Inc. en Loíza, como Naida Venegas Brown, la que corrió en el 2016 con el mote o el lema de la líder de Dios, para correr por el distrito de Carolina para el Senado de Puerto Rico. Es una plataforma que crea esa persona que vino a la legislatura de Puerto Rico a orar y a desarrollar proyectos que nada tienen que ver con la política pública laica, que es la que se supone que haya en el país. Ahí es que uno dice, esta gente está más claro y esta gente viene con una agenda totalmente clara. De eso es lo que estamos hablando en el siglo XXI en Puerto Rico. Déjenme hacer un calce para comentar algo que Neida está diciendo. Neida dice: fui empleada de Doral, la historia de Méndez.
verlo en el panorama nuevamente es incomprensible. Sí, es incomprensible. Es algo que cuando tú lo lees, tú piensas, esto tiene que ser un error, esto es realmente que nosotros, pues que los periodistas están equivocados, que no tienen la información correcta. No, lo que pasa es que cuando uno entró a Bullhouse, que de hecho no aparece el contrato en la oficina del Contralor, voy a buscarlo nuevamente mientras hablo con ustedes. Pero vamos a seguir, mientras yo hago eso, también puedo más o menos hablar con ustedes de la resolución de la Cámara y Senado 364. Perdón, resolución conjunta del Senado 364. Dice, porque lo más interesante es que ya tiene un informe positivo, ya, del vicepresidente del Senado, Larry Selhammer, que al día de hoy no sabemos si va a correr para alcalde de Ponce, que aparentemente con los vientos que soplan de que pueden perder abruptamente en las elecciones del 2020, parece que él puede correr para alcalde. Dice la conclusión a la que llega. Bueno, vamos primero a lo que él establece, es el alcance de la medida. Se llevará a cabo entre el mes de junio y el mayo del 2020, la rama ejecutiva y los sectores que trabajan. Eso ya lo dije, porque eso es parte de la exposición de motivos. Pero dice Larry Selhammer, destaca la exposición que la medida tiene como rol fundamental de la familia en la sociedad y en la contribución en el desarrollo integral de lo personal. Es sabido que la desintegración familiar es uno de los elementos más comunes que comparten la mayoría de los casos de delincuencia. O sea, es entrar, y fíjense que esa línea es más interesante aún, porque ¿quiénes son los que están procurando tener todos los fondos o acceder a los fondos federales con relación a las terapias de conversión, a las terapias relacionadas con la adicción a drogas? Precisamente a las instituciones religiosas en Puerto Rico. Esos fundamentalistas religiosos de los que hablamos. Y hablan aquí de que van a atender todo aquello que tenga que ver con la familia, porque eso incide en el asunto de la delincuencia. Ahí están, más claro no canta un gallo. Los presidentes de ambas cámaras legislativas, es decir, Tomás Rivera Chatz y Johnny Méndez, deberán consignar en sus correspondientes presupuestos de gasto los fondos necesarios para realizar las actividades y foros. O sea, que vamos a ver actividades tales como aquella que se hizo en una escuela en Guayanilla y en Ponce, pagadas con fondos públicos para atender un asunto que viene desde el fundamentalismo religioso. Eso es lo que está diciendo esta resolución. Esta es la plataforma. Yo lo establezco claramente. Cuando vi la resolución, está más que claro. Esta actividad es similar a la Ley 185-2018 que instituyó la Asamblea Legislativa, que se conocía como el Foro Anual para la Prevención y Combate de la Delincuencia Juvenil. Están haciendo así. ¿De qué vamos a hablar? De la familia. ¿Quiénes hablan de la desintegración de la familia? Entre otros, porque hay comunidades cristianas, y vamos a eso ahora también, que están en contra del proyecto de libertad religiosa y de las terapias de conversión, pero son básicamente las personas instituidas en las organizaciones cristianas históricas, en las iglesias históricas. Entonces ahora lo equiparan a aquel foro que había, aquel embeleco brutal que había, que no era la defensa de la niñez, era la defensa de los fundamentalistas religiosos, de la visión de los fundamentalistas religiosos con relación a la niñez. Sigue diciendo Larry Selhammer, lleve a cabo diversas actividades, ya lo estoy diciendo, los presidentes de ambas cámaras tienen que dar, ya lo dije. Este sirve como mecanismo para la discusión entre las ramas de gobierno, de legislación que promueva la prevención de la delincuencia y el funcionamiento y la efectividad que tienen los diversos programas existentes para la rehabilitación de estos jóvenes con otros propósitos. Aquí está el dinero para las iglesias para que atiendan a los adictos. Y yo lo he dicho antes, yo no estoy en contra de que hayan organizaciones de base de fe que atiendan a esa población. De lo que estoy en contra es precisamente que utilicen el discurso religioso y el discurso cristiano para atender ese asunto, porque de lo que hablan es de eso precisamente. Entonces ahí no hay un tratamiento científico, ahí hay un tratamiento de pasar la mano y que lo que pasa es que tú tienes al diablo por dentro, y ahí es que entran los conflictos. Es increíble que en el siglo XXI nosotros estemos atendiendo una legislatura que esté mirando todos los asuntos relacionados con la familia. ¿O usted se cree que aquí está la comunidad LGBT, la familia de la comunidad LGBT escogida? Que vimos cómo el secretario de Salud mintió descaradamente en una ponencia
ante la legislatura de Puerto Rico cuando dijo que no había ningún problema en el registro demográfico. Sus representantes fueron a la legislatura así a decirlo, por ende, miente el secretario, porque él es el que firma la ponencia, relacionado a la inscripción de los hijos y las hijas de las parejas LGBT. Y finalmente nos dimos cuenta que hay 3 pleitos. Allí fue el licenciado Osvaldo Gurú a decir que en efecto hay 3 pleitos relacionados porque no han querido, sin ningún empacho, se han negado a proveerle el certificado de nacimiento a esos niños y esas niñas. De eso es lo que estamos hablando cuando tenemos una intervención tan directa del fundamentalismo religioso en la legislatura de Puerto Rico. De esto es, o sea, se están creando estructuras paralelas, se están creando estructuras que solamente se rigen desde ese punto de vista del fundamentalismo religioso para darle servicio a los puertorriqueños y a las puertorriqueñas, a los ciudadanos que viven en este país, para en un año, que es el año electoral, decirle por quién van a votar, por ese que supuestamente favorecen la familia tradicional, por ese que supuestamente le da dinero a la iglesia para seguir siendo, para que el pastor o la pastora sigan teniendo lo que tienen. O sea, yo realmente, ¿qué más es lo que los puertorriqueños tienen que ver para darse cuenta de que el asalto a todo lo que tiene que ver con la posición gubernamental en favor de todas las comunidades, independientemente de cuáles sean, es brutal a través de la legislatura de Puerto Rico? Neida Venegas Brown dijo una cosa así como que, déjenme ver si lo encuentro para que sí lo pueda compartir con ustedes. Puerto Rico es un pueblo de altas condiciones espirituales. Nuestra cultura carga en sí misma las huellas indelebles de nuestra historia unida a la fe. Sería imposible separar la cultura puertorriqueña de su fe, sus valores, de la manera como se buscan las soluciones a las encrucijadas de vida. Nuestro lenguaje habla de esperanza, nuestras alegorías hablan de la esperanza que trae la unidad a través de la oración, como muchos llaman hoy la reflexión. Lo dice sin ningún empacho. Sí, yo legislo desde el punto de vista mío, como religiosa fundamentalista cristiana, y eso es lo que yo voy a traer. Lo dice sin ningún problema. Fíjense que son las organizaciones de base de fe. Neida Venegas Brown es la misma legisladora que instituyó la medalla José Joaquín Gille Ávila. Como sabemos, fue un pastor de la Iglesia Pentecostal, de donde sale Wanda Rolón también como pastora, en este caso, de una iglesia fundamentalista conocida como la Senda Antigua. Este proyecto, que yo lo llamo la plataforma del PNP para pescar los votos del fundamentalismo religioso, que firmó Wanda Venegas Brown, todavía no ha salido de la Comisión de Asuntos Internos. ¿Qué va a pasar? Obviamente le van a votar a favor. Yo no tengo la menor duda de que esa legislatura fundamentalista va a seguir insistiendo en que de ahí es que van a sacar los votos para ganar. Esta semana también, el domingo específicamente, ayer, hay corriendo una campaña de los zetas o memes, como usted lo quiera llamar, pero realmente son los zetas de información, porque los memes son con información más satírica, relacionada con el proyecto de libertad religiosa. Y es una loseta que tiene a fotos de una persona que se identifica como cristiano, en el caso de las otras tendencias musulmanas, etcétera, etcétera, y establecen por qué están en contra del proyecto de la libertad religiosa. Me llamó la atención ver ahí a mucha gente que una puede conocer a nivel del discurso público, pero que estuvieron dispuestos a poner su rostro en una campaña que a todas luces lo que quiere es informar sobre cuál es el problema y cuál es el peligro de la ley de libertad religiosa. Me parece importantísimo, y sobre todo me parece importante que se paute en todos los medios alternativos, que realmente tenga toda la capacidad de ser viral, porque ahí hay información. Yo le voy a dar por ejemplo, uno de los comentarios, porque nosotros lo utilizamos ayer
en nuestra página de Twitter. La colocamos precisamente porque entendemos que es importante. Por ejemplo, hay una reverenda, la reverenda Maritza Resto Rivera, que dice: a través de mis años como cristiana en Puerto Rico, he vivido la fe en libertad, respeto, aprecio y sin discrimen a otras personas que no piensan o creen como yo. Eso es fundamental. ¿Por qué necesitamos una ley de libertad religiosa cuando la Constitución lo establece a sí mismo? Que no tiene ningún problema, es un derecho fundamental partiendo de la Constitución. El reverendo Rafael Ramón Maldonado, obispo episcopal, dijo: debemos amarnos unos a otros porque el amor viene de Dios. Todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Y cita un pasaje de Juan: este proyecto sobre caminos para el discrimen de todos los hijos e hijas de Dios ciertamente no es bueno para nosotros ni para las generaciones futuras de Puerto Rico. Por lo tanto, no se debe aprobar. Hay un sinnúmero, yo por lo menos bajé 8 de losetas con información, de losetas con el nombre de esa persona que dice estar en contra de el proyecto de libertad religiosa y que dice por qué, breve, en una línea, en 2 líneas a lo sumo. Estoy buscando otra vez el proyecto de Bullhouse, no aparece en el registro de contrato. Así que por lo único que lo sabemos es porque alguien lo encontró, pero nadie lo cita, aparentemente. Yo lo voy a tratar de buscar y si lo encuentro, recuerden que hoy es feriado, lo traigo esta tarde en Noticias ¿En qué palo? En Noticias a las 5 de la tarde. Lo último que quiero decir es para mí una muy buena noticia. El sábado asistí al concierto de Manny Manuel, que como ustedes saben viene de tener una recaída, lo que aparentemente es un proceso de adicción a sustancias, alcohol, lo que sea, que tuvo pues un súper traspié en un festival que había en Canarias, España. El concierto fue un concierto para mí impecable en muchas áreas, sobre todo en todas las áreas de producción que son más importantes para un artista. El asunto de los bailables, había un cuerpo de bailarines completo, la música, el sonido en el Choliseo, a veces llegar a ese sonido óptimo es un poquito difícil, pero bueno, no estuvo tan mal para otras ocasiones y otros conciertos que hemos asistido allí. La voz de Manny Manuel estuvo impecable. Y lo más que me gustó de la estrategia, que obviamente tiene que haber seguido la producción, es que pusieron a hablar a Manny Manuel por lo menos 4 después de la 4ª a la 5ª canción. Eso nos dio la fuerza al público de entender que venía preparado, venía listo para lo que es su ejecución, que obviamente tiene que ver con sus cuerdas vocales y cómo esté óptima su vocalización. Así que eso me pareció muy bien traído. Tuvo una intervención muy emocional, una intervención donde no solamente le pide perdón al país por los traspiés que ha tenido, por todas las veces que se ha caído. Habló mucho o por lo menos en 3 ocasiones, de lo que era el proceso de la vida, ¿verdad? Que era caerse y volverse a levantar. Él reconoce que en esas ha estado. Y obviamente le pidió, además de perdón al país, le pidió perdón a su familia. Yo creo que Manny Manuel tuvo un acto de valentía el sábado que no debe desaprovechar, no solamente por él, sino por todas aquellas personas que lo quieren y estuvieron allí dispuestos a participar de un concierto que viene precisamente de la oportunidad, de darle la oportunidad de seguir haciendo lo que le gusta y para lo que tiene talento, porque la verdad es que Manny Manuel tiene talento. Me pareció genial que estuvieran allí Domingo Quiñones y Elvis Crespo. Domingo Quiñones, que como sabemos ha tenido sus problemas también con relación a las sustancias en términos de su carrera. Ese apoyo fue total de esas 2 figuras y obviamente del público. El público estaba eufórico. Me encantó, Manny Manuel, lo que hiciste con relación al merengue y Puerto Rico. Definitivamente el merengue es una música propiamente de la República Dominicana, pero Puerto Rico ha sabido, a través de sus diferentes productores de música, de sus diferentes intérpretes, incluso además de musicalmente, en términos de la instrumentalidad, de la instrumentación,
de las voces. Me gustó mucho eso, me gustó mucho porque en efecto yo creo que es cierto, Puerto Rico tiene una gran presencia en el merengue. Y nos tenemos que ir. Noticias con Café se acaba hoy por ahora. Mañana, el viernes venimos a las 7 de la noche, no vamos a estar aquí en Buen Vecino Café, tenemos una intervención en Cabo Rojo y lo vamos a hacer desde allá. Pero recuerden que hoy a las 5 de la tarde hay Que Palo es Noticia, porque habrá noticias durante el día y las tendremos que analizar. Y lo más importante, comparte estos contenidos. Bonita Radio está haciendo lo que tiene que hacer para que, como siempre decimos, y es nuestro lema, el periodismo te pertenece, haz lo posible. Vayan a bonitasradio.net, compartan con nosotros sus sugerencias en bonitasradio@gmail y seguimos ahorita, más tarde, a las 5 de la tarde. Éxito. Hasta luego.